Amoroso Padre Celestial, te agradecemos nuevamente porque en tu gran misericordia has mantenido nuestra vida, nuestra salud, nuestra energía en estado de manera que podamos venir esta noche aquí nuevamente, buscando con hambre y con sed tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se nos sea dado para que Él sea el que nos enseñe, nos aclare las cosas, nos ayude a verlas de la manera que tú quieres que las veamos y luego que también nos las traiga de nuevo a la memoria cuando las necesitemos. Pedimos estas mismas bendiciones para aquellos que verán el video más tarde y te pedimos, Señor, que en todo sigamos la luz y la verdad que tú nos muestras. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces comenzaremos ahora a repasar los versículos de memoria. Esta noche vamos a hacer los de la segunda mitad, lo cual comienza con Hebreos 11, 17 al 19. Y si es de Hebreos 11, ya sabemos que va a comenzar por fe, ¿verdad? La mayoría de los versículos en ese capítulo de Hebreos 11 comienzan así. Así que repitamos, ustedes pueden repetir, tienen sus micrófonos apagados, pueden repetir junto conmigo allá en voz alta donde están. Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito, el que había recibido las promesas, habiéndole sido dicho que en Isaac te será llamada simiente, pensando o contando con que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también lo volvió a recibir por figura. A este le sigue 1 de Timoteo 2:5. 1 de Timoteo 2:5, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y eso nuevamente se encuentra en 1 de Timoteo 2:5. Ahora viene otro aún más cortito, 1 de Corintios 15:26. Pero una noticia muy buena, ¿verdad? Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Pero el día le llegará en que será deshecha. El postrer enemigo que será deshecho será la muerte. 1 de Corintios 15:26. Luego del Antiguo Testamento, Habacuc 2:4. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Su fe, que es la fe de Jesús, ¿verdad? La que actúa en nosotros y la que nos mantiene firmes. Luego Éxodo 12:13, refiriéndose a la 10ª plaga y lo que Dios prometió, y dice: la sangre os será por señal o por símbolo en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré por alto, o pasaré de vosotros, dicen otras de las versiones. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. Eso fue Éxodo 12:13. Y luego viene Éxodo 20:8 al 11, que es el 4º mandamiento de la ley de Dios. Y comienza con la palabra acordarte. Así que para que lo recordemos, comencemos con la palabra acordarte. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. No dejó para que nosotros hiciéramos la santificación, ni la separación, ni la bendición de ese día, no. Él nos lo dio completo y nos lo sigue dando completo, semana tras semana. Ese regalo regresa cada viernes en la tarde cuando se pone el sol. Allí llega el día de sábado, donde nos da el descanso semanal. Ok, entonces ahora vamos a pasar al libro. Estamos en el capítulo 26
en la página 166. Capítulo 26, página 166. El título es Agua viva de la roca. Entonces ya hemos estudiado del capítulo 16 de Éxodo, donde Dios les ha dado el maná, la comida diaria, todos los días por 40 años, 6 días a la semana, y el sexto día recogían doble porción para el día sábado, el séptimo día, y entonces ese día no caía, pero ya ellos tenían allí la porción que necesitaban y Dios la cuidaba, la preservaba durante la noche. Los otros días de la semana, si lo guardaban, se engusanaba para el día siguiente. Así que en esto Dios mostró el milagro y su aprobación, su sello sobre el séptimo día por 40 años a la nación israelita. Pero no era para los israelitas solamente, porque esto lo hizo Dios en el jardín del Edén, cuando no habían sino 2 seres humanos y no eran israelitas, por seguro. Así que lo hizo para la raza humana. Entonces ahora vamos a hablar de agua viva de la roca. Comienza con las palabras de un himno: roca de la eternidad, fuiste abierta para mí. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin, avanzando por jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, donde no había agua para que el pueblo bebiera. Y, quisiéramos que la palabra que sigue allí a la I fuera otra palabra, como y alabaron a Dios o llevaron sus penas y sus luchas delante de Dios y confiaron en Dios. No, lástima que lo que conseguimos después de esa I, estamos en la página 166, la cuarta línea, dice: y disputó el pueblo con Moisés diciéndole: danos agua para que bebamos. ¿Por qué disputáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová?, le respondió Moisés. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Ya hemos estado viendo que la murmuración entre el pueblo de Israel era como su pasatiempo favorito. Todo lo que les sucedía era motivo de murmuración. Pero antes de que los señalemos y que pasemos juicio sobre ellos, tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos examine y nos ayude a ver si en nosotros esa es la reacción que tenemos cuando viene una prueba, cuando viene algo inesperado, cuando se nos presenta algo que no queremos hacerle frente. ¿Murmuramos o confiamos? Esas son las dos opciones, ¿verdad? Bueno, seguimos leyendo allí, estamos en la página 166. Después de que Moisés les preguntó: ¿por qué disputáis conmigo? Dice: el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Seguimos leyendo. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Qué acusaciones tan insultantes, tan hirientes las que levantaban cada vez? En vez simplemente de decir: Moisés, ¿por qué no nos guías aquí, no nos diriges en un culto de oración? Vamos a presentar ante Dios la necesidad que tenemos, porque sabemos que Él proveerá de una forma o de otra. No, de una vez le caían al pobre Moisés y lo acusaban, tanto a él como a Dios, de que los había sacado de Egipto para llevarlos a morir en el desierto. Y aquí, en este caso, no solamente les dice para que muramos nosotros, sino también nuestros hijos y nuestros ganados. Qué manera tan personal de atacar a Moisés. Pero generalmente cuando escogemos la murmuración, eso nos lleva no solamente a murmurar contra Dios, sino a tener entonces desacuerdos entre nosotros, con nuestros hermanos en la iglesia, con nuestras familias, con nuestros vecinos. La murmuración no trae una buena solución.
trae otras cosas que no queremos tener en nuestras vidas. Sigamos leyendo. ¿Qué haré con este pueblo?, clamó Moisés a Jehová. Jehová respondió a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo algunos ancianos de Israel. Toma también en tu mano la vara con que golpeaste al río y ve. Cuando dice allí con que golpeaste al río, no fue no fue el Mar Rojo, sino el río cuando comenzaron las plagas, el río Nilo en Egipto. Esa era la vara que Dios le dijo que llevara ahora consigo. Allí yo estaré ante ti sobre la peña, en Horeb. Golpearás la peña. Pónganle un circo a esas palabras para que sepamos exactamente lo que está sucediendo aquí. Hay más de una ocasión en que ellos tienen sed, pero esta es la única donde se le ordena que golpee la peña. Golpearás la peña y saldrán de ella aguas para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y dio a aquel lugar el nombre de Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová al decir, mire también lo que dijeron, no solamente que nos sacaron aquí para morirnos de sed nosotros, nuestros hijos y nuestros ganados, sino también dijeron, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Qué rápido se les olvidó. Que no llevaban sino unas semanas. Cuando más llevaban unos 3 meses de estar viajando, ni completos los 3. Y ya se les había olvidado todas las maravillas que vieron en las 10 plagas en Egipto. La maravillosa forma en que Dios los sacó de Egipto, les abrió el Mar Rojo para que pasaran en tierra seca. Los mantuvo distanciados de los egipcios, de manera que los egipcios no los pudieron alcanzar, aunque los estaban persiguiendo. Y luego, al día siguiente, habían visto a todos los egipcios en el agua, todos muertos. Y decimos nosotros, ¿cómo es posible que una salvación tan completa, tan maravillosa como esa, se les pueda olvidar tan rápido? Y nuevamente tenemos que ser honrados con nosotros mismos y pedirle al Espíritu Santo que nos muestre donde nosotros podamos estar haciendo lo mismo, olvidando fácilmente lo que el Señor hace por nosotros, pero agarrándonos de todo lo que los demás dicen de nosotros o nos hacen mal. Eso si no lo olvidamos, nos acordamos exactamente de la fecha, la hora del día y hasta qué teníamos puesto. Todo, ¿verdad? Entonces tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos muestre donde tenemos el mismo problema de los israelitas. Esa es la función de estudiar juntos aquí la palabra de Dios, para pedirle al Señor que nos muestre cómo los ejemplos de esas personas nos pueden ayudar a no caer en las mismas tentaciones o a seguir los buenos ejemplos que también tuvieron. Pedirle al Espíritu Santo que nos muestre dónde podemos estar murmurando o podemos estar pasando por encima de las bendiciones de Dios sin darnos cuenta, olvidándolas y en lugar de eso murmurar. Todas estas cosas fueron escritas precisamente para el bien nuestro. Dios no hubiera tenido que mantener récord de nada de esto, porque Él se acuerda de todo, ¿verdad? Pero lo dejó por escrito. Y hermanos, más que eso, la bendición tan grande de que lo tenemos escrito en nuestro propio idioma. Así lo podemos leer y con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos entender. En cualquier momento, día, noche, cualquier día, no importa. Qué bendición tan grande. Entre todas estas otras bendiciones también. Seguimos ahora en la parte inferior de la página 166. Hemos visto que en el maná, Dios estaba dando al pueblo comida espiritual. Eso fue lo que terminamos de estudiar en el capítulo anterior. De igual forma leemos
en referencia al evento que narra el texto anterior, que todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía o que iba con ellos. Esa roca era Cristo. Estas palabras son citadas de Primera de Corintios 10, versículo 4. Página 167. El agua es uno de los elementos más esenciales para la vida. Es un emblema de la vida. Tanto los animales como las plantas dejan pronto de existir en ausencia del necesario aporte de agua. Aquel pueblo en el desierto habría perecido en poco tiempo de no haberle sido provista el agua. Por lo tanto, para ellos el agua significaba la vida. Todo aquel que sepa lo que es sufrir de sed podrá fácilmente comprender cómo de aliviados debieron sentirse los hijos de Israel al beber aquella agua fresca, llena de vida, que brotó de la roca. Pero noten que allí no dice solamente roca, sino que tiene un adjetivo: la roca herida. La roca herida. En el siguiente párrafo comienza otra vez con las palabras que leímos en 1 Corintios 10:4, donde dice que esa roca era Cristo. Tiene esto mucho que ver con todo lo que vamos a seguir estudiando en este mismo capítulo y lo que ya hemos estudiado anteriormente. Entonces, quiero darles cierta información que ustedes pueden usarla para ir y repasar lo que estudiamos en cuanto a esta roca. Y el hecho de que Cristo es la piedra angular, la piedra espiritual que nos alimenta. Ustedes pueden ir al video de esta serie de lecciones de noviembre 2 del 2023. Nuestro grupo estudió la historia, inclusive tuvimos un PowerPoint, o sea, ¿cómo se llaman? Láminas, o no me acuerdo cómo se llaman en español, slides, con la historia, la cual sacamos un resumen del libro deseado de todas las gentes. Y el capítulo en el que estaba basado es el capítulo 5 de este libro, que está entre las páginas 41 al 46. ¿Okay? Entonces pueden, por favor, regresar allá. Recuerdan que habíamos hablado de que Cristo era la piedra de ángulo, la piedra angular, o sea, la piedra que iba en la esquina como fundamento del edificio completo. Esto fue cuando estaban construyendo el templo, el templo de Salomón. Entonces, todos pasaron por encima una de las piedras. ¿Recuerdan que estudiamos esto? Y al final, después de haber buscado una tras otra y haberles hecho todos los ensayos que necesitaban y ver, todas terminaron que no podían, no aguantaban el peso, los cambios atmosféricos les hacían daño, terminaron regresando a la piedra que habían desechado. Y se hace con esa piedra también la comparación con Cristo. Podemos estar buscando la base, el fundamento, la ayuda, el apoyo de muchas otras personas y en muchos lugares o de muchas instituciones. Pero solamente hay uno que nos puede dar ese fundamento que no se moverá, que no se partirá, que no cambiará, y ese es Cristo. Espero que regresen allá a ese video de noviembre 2 del 2023 para que lo vean y repasen eso también. Les va a ayudar también a entender y a cimentar mejor lo que estamos estudiando. Seguimos pues en el segundo párrafo de la página 167. Esa roca era Cristo. Al Señor se lo representa en numerosas ocasiones como a la roca. Jehová es mi roca, mi castillo y mi libertador. Eso viene de Salmo 18:2 y van a ver varias citas aquí de diferentes lugares en la Biblia. La siguiente dice: Jehová es recto, es mi roca y en él no hay injusticia. Salmo 92:16. Proclamaré el nombre de Jehová, engrandeced a nuestro Dios. Él
es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Es un Dios de verdad y no hay maldad en él. Es justo y recto. Deuteronomio 32, 3 y 4. Jesucristo es la roca sobre la cual está edificada la iglesia. Es la piedra viva. Esto también viene de Primera de Pedro, ahora está citando nuevamente. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Allí tenemos entonces el enlace entre esa piedra que desecharon al principio, pero que pasó a ser la piedra angular del edificio del templo, sobre la que somos edificados como casa espiritual. Primera de Pedro 2, 4 y 5. Tanto los profetas como los apóstoles edificaron sobre él, no solo en calidad de principal piedra de ángulo, como menciona en Efesios 2:20, sino de entero y único fundamento. Primera de Corintios 3:11. Quien no edifica sobre él, edifica sobre arena movediza. ¿Cuántos de nosotros tendríamos el deseo de construir una casa, un edificio, cuando fuera un solo cuarto sobre arena movediza? Espero que ninguno de nosotros vayamos a caer en semejante tontería, ¿verdad? La roca que los israelitas vieron en el desierto no era más que una figura de la roca con R mayúscula, que es Jesucristo, quien estuvo allí aún sin que ellos lo vieran. Aquella pétrea roca no podía proveer el agua por ella misma. La roca a la cual Dios le instruyó a Moisés que llevara su vara y le pegara a la roca, esa piedra no podría haber dado agua por sí misma, no tenía nada de eso. No encerraba ninguna fuente inagotable que, una vez abierta, siguiera fluyendo sin cesar, agua fresca y pura todos los días en el desierto. No había en ella vida propia. Les sugiero que subrayen las siguientes líneas hasta el final de ese párrafo. Pero Cristo, el autor de la vida, estaba allí y fue de él de quien provino el agua. No hay necesidad de que teoricemos al respecto, pues es la propia Biblia la que declara llanamente que el pueblo bebió de Cristo. Y eso está en Primera de Corintios. Pasen a la página 166 en la parte inferior y ahí dice: todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. Muy bien. Ahora, el hecho también de que la instrucción fue que fueran donde esa roca y le pegara, etcétera, no solamente representa a Cristo, sino que también debemos de tomar allí otro aspecto para ponerle atención. Dios no les dijo: vayan, órenle a la roca o adoren a la roca. No veneren la roca. Nada de eso les dijo. Lo que le dijo es: pégale a la roca. Y entonces él les estaba dando esa ilustración en vivo, que ellos lo pudieran ver, que salió el agua de ahí, para que ellos entendieran de lo que veían a lo que no veían. Y Jesús usó la misma forma de enseñar cuando estuvo aquí en la tierra, usando parábolas. Usaba cosas del diario vivir, de las plantas, de los árboles, de los pajaritos, etcétera, para que ellos entendieran las cosas espirituales que no entendían porque no las veían. Y quedaron todas allí para que nosotros también hagamos la conexión entre la una y la otra y podemos entender cosas espirituales, cosas eternas que no las podemos ver, pero que tenemos esas ilustraciones. Seguimos leyendo.
Eso debía ser totalmente evidente para todo aquel que dedicara un momento a reflexionar en el asunto. El agua fue dada en respuesta a la incrédula pregunta, yo diría la insultante pregunta: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Qué forma de tratar a Dios? ¿No? Están diciendo como, bueno, me vas a traer el agua en una bandejita de plata con un vaso de cristal, ¿o qué estás haciendo? Muévete, apúrate. Pensemos si dentro de nosotros, en alguna ocasión, hemos estado pensando de la misma forma y tratando a Dios de una manera similar. Por favor, subrayen: al darles agua desde aquella roca maciza en medio de la sequía del desierto, el Señor mostró al pueblo que estaba realmente entre ellos, puesto que aparte de Él, no, nadie hubiera podido hacer algo así. Como comentamos al final del párrafo anterior, no fue la roca, no era para que ellos tomaran a la roca como su dirigente, su guía, no, era Dios el que lo hacía por medio de la roca. Página 168. Pero no era solo en calidad de huésped como el Señor estaba entre ellos. No era que venía un ratito de visita y luego se iba a hacer otras cosas. No, Él era la vida de ellos, y ese milagro tenía por objeto que le comprendieran así. Sabían que el agua era su única esperanza de vida, y habían de reconocer necesariamente que el agua que los vivificó provenía directamente del Señor. Pongamos atención, porque aquí viene una lección profunda para nosotros diariamente. Por lo tanto, los que se detuvieran a pensar en el hecho no podían hacer otra cosa excepto aceptar que el Señor era su vida y sustento. Sea que lo supieran o no, estaban bebiendo directamente de Cristo, es decir, estaban recibiendo su vida. Contigo está el manantial de la vida, citando de Salmos 36, 9. El próximo párrafo es un resumen, y aquí viene lo que les pedí que por favor pusiéramos atención. Si quieren hacerle un rectángulo alrededor o subrayarlo todo, es un resumen muy bello y muy relevante para nosotros. Era de importancia capital el que reconocieran a Cristo como la fuente de su vida. Si lo hacían así, si bebían con fe, recibían la vida espiritual de la roca con R mayúscula. Si no reconocían al Señor en su don lleno de gracia, entonces el agua no era para ellos más de lo que fue para su ganado. Las vacas, los caballos, los bueyes, los burros que hayan tenido allí, las ovejas, qué sé yo, qué tanto de ganado habrán tenido, pero el ganado que tuvieran allí y que tomaron de esa agua, ellos no se pusieron a pensar, oh, esta agua debe venir de Dios, que es el que nos da la vida. No, los animales no piensan así. Pero si las personas al beber no hubieran hecho la conexión entre el uno y el otro, les daría igual que lo que bebieron los animales, porque los animales simplemente satisfacieron su sed física, pero no tuvieron la sed espiritual satisfecha. Tenemos que ir de lo que tenemos en la mano a conectarlo con la vida espiritual de lo que Dios hace con nosotros. Sigo leyendo. Ahora cita de Salmo 49, 20. El hombre que goza de honores y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. No solo eso, cuando los israelitas
con sus habilidades superiores, dejaban de reconocer a Dios en los dones de él recibidos, venían a demostrar un entendimiento incluso inferior al de sus animales, porque los animales no se habían quejado, ¿verdad? Pero ellos sí. Se fijan por qué debemos ponerle atención a ese párrafo. Trae tantas lecciones tan necesarias diariamente. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. De Isaías 1:3. Y si le estamos poniendo atención a lo que se está diciendo aquí, esas palabras de Isaías, en el libro de Isaías, son palabras tristes. Piensen que el Señor, Dios, el que proveyó, el que les ha seguido proveyendo momento tras momento, les da lo que necesitan en ese momento antes de que se mueran de la sed. ¿Y qué hacen ellos? Ok, ahí está el agua ya, listos para murmurar por otra cosa, sin hacer la conexión entre el agua que están bebiendo es Dios el que está proveyendo su vida y por lo tanto el que va a proveer su vida espiritual, que es mucho más importante que la vida física. Seguimos ahora. A la vista del milagro del agua que surgió de la roca, el Señor mismo, podemos comprender mejor la fuerza de sus palabras cuando, con posterioridad, expresó la magnitud del pecado de ellos al apartarse de él. Y dijo en Jeremías 2:12 y 13, espantaos cielos sobre esto y horrorizaos. Pasmaos en gran manera, dice Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. El salmista escribió del Señor: Jehová es recto, es mi roca y en él no hay injusticia. Su vida es justicia. Por lo tanto, aquellos que viven por la fe en él viven vidas de justicia. El agua que provino de la roca, con R mayúscula, en el desierto era para la vida del pueblo. Se trataba de la propia vida de Cristo. Por lo tanto, si al beberla hubieran reconocido la fuente, con F mayúscula nuevamente, que la originaba, habrían bebido en justicia y habrían sido bendecidos con la justicia. Pues está escrito: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Mateo 5:6. Y aquí viene algo más para subrayar. ¿Qué creen ustedes? Dice, si tenemos sed de justicia y somos saciados, es porque bebimos de aquella justicia de la que estábamos sedientos. Dios nos da lo que llena nuestra necesidad, ¿cierto? Jesucristo es la fuente de agua viva. Cuando la mujer samaritana se sorprendió de que él le pidiera agua del pozo de Jacob, Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Y entonces, mientras la mujer estaba aún perpleja por sus palabras, Jesús añadió: cualquiera que beba de esta agua, se refería al agua del pozo, volverá a tener sed. En unas horas, el agua que se bebió ahorita ya no le va a servir, va a necesitar más agua. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:10 al 14. El agua viva está hoy
Ahora pasamos de hablar de lo que sucedió con los israelitas y la experiencia de la mujer samaritana con Jesús en el pozo de Jacob, y ahora venimos al día de hoy. El agua viva está hoy al alcance de cualquiera que desee beberla, ya que el espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. El que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Viene de Apocalipsis 22:17, el último capítulo de Apocalipsis y de la Biblia también. Esa invitación, como escuchan allí, es una invitación personal. No es una invitación a cierto pueblo o a cierta nación. Es para cada persona. Usted y yo, que estamos aquí esta noche leyéndola y escuchándola, debemos escucharla como hecha a nosotros mismos. Una invitación personal a cada uno de nosotros. No nos están llamando como grupo que vayamos. El Señor siempre nos llama individualmente. Sí, se escucha como dice, vengan y esto, y tomen y beban y coman, porque es para cada uno. No es que viene una sola persona y bebe y con esa se llenan todas las demás. No. Cristo murió ¿por cuántos? Por cada uno de nosotros. Ese es un detalle que es muy interesante y muy importante que lo entendamos. Porque la vida que Cristo dio por los pecadores, la dio enteramente, totalmente por cada persona. Si solamente una persona en todo el mundo hubiera necesitado un Salvador, Cristo hubiera muerto por esa sola persona. Entonces, al morir, murió completamente por cada uno de nosotros. Es así de especial y de específico que su regalo, su don es para cada uno. Si miramos al Calvario, lo veremos aún más claramente. Cuando Cristo colgaba de la cruz, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Esto se encuentra en Juan 19:34. Y luego cita de primera de Juan 5:8 y dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan, están de acuerdo en otras palabras. Sabemos que la vida de la carne está en la sangre, de acuerdo con Levítico 17, 11 y 14, y que el espíritu vive a causa de la justicia, de acuerdo con Romanos 8:10. Por lo tanto, puesto que el espíritu, el agua y la sangre concuerdan, el agua tiene que ser también el agua de vida. En la cruz, Cristo derramó su vida por la raza humana. Su cuerpo era el templo de Dios y Dios estaba en el trono de su corazón. Por tanto, el agua de vida que manó de su costado herido, es la misma agua de vida que fluye del trono de Dios, de la que todos podemos beber y vivir. Antes de terminar ese párrafo allí, quiero regresar para señalar algo aquí en la página 169. Cuando cita a Levítico 17, 11 y 14, dice, sabemos que la vida de la carne en la sangre está. Eso está contenido dentro de las instrucciones que Dios le estaba dando al pueblo en cuanto a comer, cómo debían comer la carne de los animales que fueran a usar como comida. Y les decía, les explicaba y les instruía que no debían de comer la sangre. Por eso, al degollar el animal, tenían que ponerlo de tal manera que la sangre se saliera. Claro, por la gravedad de la tierra, pues entonces
El peso mismo sacaba la sangre. Y así hasta el día de hoy. Hay carnes que se venden en los mercados que las llaman carnes kosher, porque son la clase de carnes que el pueblo de Israel, los judíos todavía comen hoy. Siguen la misma instrucción del Señor, porque la instrucción de Dios no fue solamente para la gente de allá. Es más, en esa instrucción que les dio de que no comieran la sangre, también les dijo que tampoco comieran la grasa del animal. Y sabemos hoy, Dios no se lo explicó allá científicamente, pero no tiene que explicárnoslo, si nos lo dices por nuestro bien, ¿verdad? Pero hoy sabemos científicamente que la grasa distribuye, y la sangre también, los viruses, las bacterias, todas las enfermedades que el animal tenga. Y la grasa es en gran manera culpable de los problemas del corazón y del sistema, bueno, de todos los sistemas, pero el sistema circulatorio, en gran manera por la grasa de los animales. Bueno, ahora sí terminemos entonces el párrafo que estábamos leyendo allí. Dice, voy a comenzar otra vez en la parte inferior. Su cuerpo era el templo de Dios, está hablando de Cristo, ¿verdad? Y Dios estaba en el trono de su corazón. Por lo tanto, el agua de vida que emanó de su costado herido es la misma agua de vida que fluye del trono de Dios, de la que todos podemos beber y vivir. Su corazón es el manantial abierto para la purificación del pecado y la inmundicia. Eso viene de Zacarías 13:1. Y para un poco más de contexto, por favor, abran sus Biblias. Zacarías, si ustedes saben dónde está Mateo, que es el primer libro de la segunda parte de la Biblia, lo que la gente llama el Nuevo Testamento. A mí me gusta llamarlo la segunda parte porque todo es parte de la misma Biblia. Pero si van a Mateo y echan hacia atrás unas 2 páginas, porque está Malaquías y Malaquías es cortito. Luego viene Zacarías antes de Malaquías. Entonces, Zacarías 13, versículo 1. Zacarías 13, 1. En aquel tiempo habrá manantial abierto para la casa de David y para los moradores de Jerusalén, para el pecado y la inmundicia. Dios promete que cuando le escuchamos, cuando recibimos sus dones, sus bendiciones, y no solamente las recibimos y ¡ay, qué bueno que lo tuve!, sino que agradecemos por la bendición. Estamos conscientes de que esa bendición ha venido de Dios. Entonces, y solo entonces, esa bendición llega a ser un manantial para limpiarnos, un manantial para purificarnos. Déjeme hacer esta pregunta. Piensen en sus mentes. ¿Sería fácil para una persona estar frente a la cruz? Imaginémonos que ya está Cristo cuando fue crucificado. ¿Sería fácil para una persona estando frente a Cristo crucificado, sabiendo que es Cristo, no dudando, ese no es Cristo, ese era un malhechor, ese era un criminal, no, sino sabiendo que es Cristo, reconociendo que es Cristo? ¿Sería posible que una persona, al estar consciente de eso allí frente a Cristo crucificado, podría esa persona pecar en ese momento? No se entiende, no se está consciente de ello. Y es lo mismo, no tenemos que estar allá frente a la cruz del Calvario para eso. Pero cuando permitimos que las bendiciones de Dios, como el agua de la roca aquí, o como el maná, o como la comida que tenemos, y como la que está en el refrigerador, y como la energía que tenemos para ir a trabajar, como todas las bendiciones que tenemos nosotros, si esas bendiciones las recibimos y las apreciamos y le damos gracias a Dios por ellas,
Y estamos conscientes de que vinieron porque Él nos ama y que Él tiene también no solamente la comida para nuestro estómago, sino la comida para nuestra mente, para nuestra salud espiritual, para que tengamos vida eterna. Entonces, y solo entonces, esas bendiciones que Dios nos da serán el punto que nos ayudarán a no pecar. Porque estaremos conscientes que la comida viene porque Cristo murió. El agua viene porque Cristo murió en la cruz. ¿Cómo podemos entonces luego dar la vuelta y pecar cuando que acabamos de recibir las bendiciones de Dios? Solamente cuando no tenemos conciencia de ellas. Solamente cuando las tomamos por dadas. Eso viene todo el tiempo y ya las pedimos en bandejita de plata. Solamente cuando tenemos esa actitud, entonces no nos importa lo que Cristo hizo por nosotros, ni el hecho de que sus bendiciones son manantial abierto para la purificación del pecado y la inmundicia. Solamente pueden ser las bendiciones de Dios un manantial abierto para ti y para mí, cuando estamos conscientes de lo que eso significa y de lo que tomó para poder llegar cada bendición a nuestras manos. La vida de nuestro Señor Jesucristo tuvo que ser sacrificada para que nosotros tengamos todas las bendiciones de las cuales gozamos. Ese es el mejor antídoto para el pecado. Si estamos dándole gracias a Dios todo el tiempo cuando las recibimos y nos damos cuenta de ellas, el enemigo no tiene por dónde entrar para pecar, para tentarnos, ¿verdad? Si ellos hubieran estado agradecidos por lo que Dios había hecho por ellos antes, no hubieran estado murmurando e insultando a Dios. Continuaremos entonces la próxima vez. Y por ahora vamos a arrodillarnos delante de ese Dios que nos ama tanto y provee todo para nuestras vidas físicas y espirituales también. Oremos. Amoroso Padre Celestial, delante de ti nos postramos en adoración y en agradecimiento por cada bendición que hemos recibido de ti y que seguimos recibiendo momento tras momento. Perdónanos por ser ingratos en tantas ocasiones. Perdónanos por olvidar lo que tú nos das y que le costó al cielo la vida de tu Hijo para que pudiéramos tener esas bendiciones. Ayúdanos a reflexionar de la manera que vivimos, de la manera en que nos portamos hacia ti y de la manera en que recibimos tanto don, tanta bendición. Que durante este tiempo en que el mundo piensa en ese bebé que vino y esperamos que piensen en él, que nosotros como cristianos vivamos todo el tiempo conscientes de que ese bebé vino solamente porque nosotros lo necesitábamos para poder vivir. Gracias por darnos tan grande don. En el nombre de tu Hijo. Amén.